Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Sánchez y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo con Dios del día de hoy. Es en estos momentos que podemos escuchar la voz de Dios, que podemos aprender algo nuevo de Él y ojalá tomar enseñanzas que aprendemos de Él para aplicar a nuestras propias vidas. Hoy nos toca leer Lucas capítulo número 6 de los versos del 1 hasta el 11. He titulado este devocional Prioridades Correctas. Hemos estado mirando el ministerio de Jesús y hemos visto los grandes milagros que Él ha hecho. En el pasaje de hoy vamos a mirar cómo Jesús es enfrentado con el tema del Shabbat. Y si no sabes qué es el Shabbat era un tiempo de 24 horas donde el pueblo de Dios era instruido a descansar, deleitarse en su descanso y contemplar a Dios. Y vamos a mirar cómo Jesús responde a unos fariseos que le acusan de quebrar el Shabbat. Y aprendo yo por lo menos 3 cosas que podemos aprender y ojalá aplicar a nuestras propias vidas. La primera cosa que yo aprendo es que número 1, tenemos que contemplar el verdadero espíritu de la ley. Leamos los versículos 1 y 2 que dicen así. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis esto que no es lícito hacer en los días del reposo? En otras palabras, los fariseos decían, ¿por qué estás rompiendo la ley en este día de Shabbat, en este día donde deberías estar descansando? Y de modo realista yo pienso que eso es un poquito ridículo, porque si nos ponemos a pensar lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo, no estaban haciendo nada incorrecto. No estaban robando ni estaban tomando y acumulando más alimento de lo necesario. Simplemente se estaban deleitando en su descanso, tomando algunas espigas y comiéndoselas. Y pienso que lo que podemos aprender aquí es la manera de que los fariseos distorsionan la ley para aplicar a su propio caso. Y eso es algo que tenemos que cuidar mucho, porque tenemos que cuidar de no distorsionar en nuestro caso la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es perfecta. Y pienso que es muy hermoso cómo Jesús responde a los fariseos, y no lo responde en este libro de Lucas, pero podemos mirar el mismo evento que sucedió en el libro de Marcos, y Jesús responde de una manera muy hermosa. Dice así Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, nosotros no podemos distorsionar la voluntad y la ley de Dios. Nosotros tenemos que acoplarnos a la ley de Dios, porque nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios no cambia. Las enseñanzas que podemos aprender en esta Biblia son perfectas y nunca van a cambiar porque nuestro Dios no cambia. Entonces nosotros tenemos que moldearnos a la ley, no la ley a nosotros. La segunda cosa que yo aprendo es que Jesús es el Señor sobre el reposo. Esto yo lo aprendo en el versículo número 5. Jesús respondiendo a los fariseos dice así, y Él les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Ahora, aquí Jesús está aclarando algo muy importante. Él está declarando que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el Shabbat. Y el Hijo del Hombre, en otras palabras, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y ahora, si tú te acuerdas, hace una semana aprendimos de cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando Él fue bautizado, los cielos se abrieron y la misma voz de Dios declaró sobre Jesús diciendo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. En otras palabras, Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que podemos aprender es que si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús es el Hijo sobre el día de reposo. Y si Jesús es el día sobre si Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo, Él tiene la autoridad para evaluar lo que es correcto y lo que es incorrecto. En otras palabras, Jesús era Dios y Él podía tomar esas espigas si Él quería y no iba a estar haciendo nada incorrecto. Como cristianos tenemos que también reconocer la autoridad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que Él es perfecto y que no podemos cambiar ningún aspecto de Él porque Él es perfecto, pero nosotros tenemos que moldearnos para ser más como Él. La tercera cosa que yo aprendo es que tenemos que también contemplar el verdadero espíritu del reposo. Vamos a leer los versículos del 6 hasta el 11 y a ver lo que podamos aprender de estos versículos. Dice así. Aconteció también en otro día de reposo que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Esto es hablando de Jesús.
Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Entonces, para mirar lo que está sucediendo aquí, es que Jesús entra a la sinagoga junto con sus discípulos y hay un hombre ahí con una necesidad, tiene una mano seca. Y los fariseos, sabiendo que Jesús tenía la tendencia de ayudar a los necesitados y tenía la tendencia de hacer milagros, tenían sus ojos puestos en él, listos para mirar si él iba a sanar y trabajar en el día de reposo. Continúa diciendo en el versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. O sea, Jesús le dijo, ponte en el mero centro donde todos te van a ver. Continúa diciendo, y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Esto es algo importante porque Jesús les está hablando directamente a los fariseos, directamente a esas personas que lo acusaban a hacer cosas que no eran lícitas. Termina diciendo el versículo 10, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Esto parece como un escenario de novela. Miramos cómo Jesús agarra a este hombre, lo pone en el mero centro y luego dice el versículo número 10, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre. O sea, Jesús lo puso en el centro y luego tomó un momento para decir, escúchenme, 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 porque él quería hacer una enseñanza muy clara, que era que el día de Shabbat no se tenía que distorsionar. El día de Shabbat tenía que ser para honrar y glorificar a Dios. Y pienso que Jesús, en los ojos de Jesús y en los ojos de Dios, al no hacer lo correcto, al no tener amor y no hacer lo bueno, hacemos lo incorrecto. Entonces Jesús estaba poniendo este ejemplo de hacer lo correcto en el día de Shabbat, hacer lo bueno y no hacer lo malo. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros como cristianos de no dejar que nuestras tradiciones distorsionen la ley que es perfecta de nuestro Dios. Tenemos que agarrarnos de la palabra de nuestro Dios tal y como es, porque la palabra es verdad. Como conclusión te dejo con lo que dice Miqueas 6 y versículo 8, que dice así, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti se espera el Señor. Dice, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante tu Dios. Aquí tenemos tres cosas que tenemos que hacer nosotros. Número uno, practicar la justicia. Y esto va de mano en mano con el primer punto que les compartí, que es que tenemos que contemplar el verdadero espíritu de la ley. Tenemos que amar la justicia de Dios tal y como Dios nos pone. Número dos, tenemos que amar la misericordia. Esto es lo que vamos a aprender en el tercer punto, que es tenemos que reconocer el verdadero espíritu del reposo, hacer lo bueno y no hacer lo incorrecto. Y último, humillarnos ante nuestro Dios. Esto lo aprendimos en nuestro segundo punto porque aprendimos que Jesús es el Señor. Jesús es Señor sobre todo, no solo sobre el reposo, pero sobre nuestras vidas. Tenemos que humillarnos ante Él y humillarnos ante el plan que Él tiene en nuestras vidas. Estoy seguro de que Dios se está moviendo en tu vida y espero que puedas escuchar la voz hablando en tu vida en este día, en esta mañana, en el momento que nos estés acompañando. Espero que este devocional te bendiga de alguna manera. Si te bendice, compártelo con un amigo, compártelo en alguna red social y si Dios quiere, nos esperamos el día de mañana para un nuevo devocional. Hasta luego.